Hola Oli, bienvenidas aquí a la sección Al Volante de Hispano Post. Hola Andrés. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Existe eso que se llama chavismo crítico o chavismo disidente? Yo prefiero llamarlo chavismo crítico, pero el chavismo crítico no es homogéneo, ¿sabes? El chavismo crítico, podemos decir que hay muchos personajes y hay también muchas opiniones y posiciones. Pero se sigue admirando al presidente Chávez. Mira, bueno, ahí entramos también a conversar sobre eso. Yo creo que en algunos que nos asumimos parte del chavismo crítico, lo admiramos como parte de el producto de un proceso histórico. Un líder que tuvo una conexión importante entre él, un discurso, una propuesta, una esperanza y un pueblo. Y eso no lo podemos negar. Parte de los problemas económicos que afronta el presidente Maduro no se deben justamente a errores en políticas públicas del presidente Chávez que se ocultaron por tener unos altos precios del petróleo. Mira, uno de los principales errores del presidente Chávez fue no haber sentado las bases de la construcción de un nuevo modelo político. En el caso, me refiero el socialismo del siglo XXI. Yo diría lo que está expresado en cierta forma en la propia Constitución cuando hablamos de la democracia participativa y protagónica, porque yo pienso que el proceso bolivariano tiene varios momentos y hay que analizarlos de esa manera. La estructura de Estado que está dentro de la Constitución del 99, el aspecto fundamental que transversaliza toda la Constitución del 99, que es la democracia participativa y protagónica. Eso no existe ahorita, la democracia participativa. Lamentablemente no. Fue ministra de Economía Popular. Sí, del ministerio. Fui parte del equipo que creó ese ministerio. Que eso es lo que vendría a ser hoy las comunas. El Ministerio de las Comunas, eso es correcto. ¿Fracasó ese modelo comunal que planteaba el presidente Chávez? Sí, ese modelo fracasa por los propios errores que se dan dentro del propio proceso. Te comentaba que... No solamente con el gobierno del presidente Maduro, sino ya con Chávez. Ese modelo venía agotando, eso es lo que te iba a decir, que a partir del año 2007 el proceso bolivariano empieza a agotarse. Y ese proceso de agotamiento del modelo bolivariano, empiezan a surgir muchas críticas en el seno del propio chavismo, empiezan a expresarse críticas inclusive en el términos del surgimiento de lo que se denomina, a mí no me gusta ese nombre, pero lo que se denomina la boliburguesía, grupos económicos emergentes, que obviamente surgen de la captura delictiva de la renta petrolera. ¿Esos existen, los boliburgueses? Bueno, sí existen, ahí están las denuncias que hemos visto a nivel internacional, los expedientes que se han levantado, efectivamente existen. Entonces, decía que a partir del 2007 el proceso bolivariano empieza a agotarse, producto de obviamente que empiezan a surgir críticas y esas críticas no son atendidas. El que hace críticas es tildado de contrarrevolucionario, de que está haciendo el juego a la derecha, etcétera, etcétera. Y de alguna manera en ese error incluyó el presidente Chávez. Chávez comete el error y de esa manera también eso contribuye efectivamente que no se dé un debate interno en el seno del chavismo que era necesario y también un debate que tenía que ver con ese proceso de construcción del poder popular que es muy importante. Cuando Chávez muere, a mi modo de ver, lo que empieza es un proceso de desmontaje de lo que son los referentes de la revolución bolivariana. Y ese grupo y ese sector que venía amasando muchísimos recursos de manera delictiva del producto de las posiciones que ocuparon en ese estado petrolero, a mi modo de ver empieza a tener un perfil propio como una élite de poder. Con la llegada ¿Y quién representa esa élite? Esa élite está expresada, a mi modo de ver, en tres grupos. ¿Cuáles serían esos tres grupos? Un grupo que de alguna u otra manera está liderizado por el propio Nicolás Maduro,
los hermanos Rodríguez y las relaciones y vinculaciones que tienen con distintos sectores. El otro grupo de alguna manera está representado por Diosdado Cabello, un sector importante de los militares, un sector importante también de algunos personajes que forman parte del PSV, de la dirección del PSV, y hay otro sector que de alguna u otra manera lo expresa, lo representa Rafael Ramírez, que es el sector que ha tenido un poder importante dentro de la industria petrolera. ¿Hay una conspiración internacional contra Venezuela? Hay varios factores, a mi modo de ver, existe una confluencia de varios factores, de errores, etcétera, pero también obviamente hay sectores que ahí pudiéramos pensar. El tránsito de Caracas. Sí, el tránsito de Caracas. Ahí pudiéramos mirar cómo caracterizar a la propia oposición, ¿no? Y ahí podríamos decir, bueno, hay una oposición. ¿Usted cree que hay una oposición golpista? Sí la hay. Sí la hay, lamentablemente existe. Hay una oposición de ultraderecha que ha pensado y ha planteado que la única salida del país, la única salida a la crisis que tiene el país es por la vía de una intervención militar, y eso lo han expresado distintos personeros. Pero además... ¿Lo del dron fue un intento de magnicidio? Mira, yo no sé, lo del dron yo me atrevería a no opinar sobre eso, porque hay muchas cosas allí que no están muy claras. ¿No se ha endiosado la figura del presidente Chávez? Sí, eso es uno de los errores también del mismo proceso bolivariano. Se lo hago la pregunta porque cuando uno se consigue... La figura, fíjate esto. No. Sí, eso es... Por ejemplo, este es un muñeco que uno iba a un acto chavista, vamos a sacarlo para que la gente lo vea, y es el presidente Chávez. Sí. Entonces, no hay cuando se sacan este tipo de figuras, no hay un endiosamiento. ¿Usted cuestiona esto? Claro, te confieso algo, primera vez que veo estos muñecos, ¿sabes? Primera vez. Y Chávez fue también un estimulador de ese culto a la personalidad, y tenemos que reconocerlo. El problema de la proceso bolivariano es que no tuvo una dirección colectiva, ni tampoco un proceso, estoy hablando después del año 2007. Que fue cuando se habló del hiperliderazgo como una crítica. Totalmente. ¿Usted se arrepiente de haber simpatizado con este proceso del chavismo y de haber sido ministra del presidente Chávez? No, en absoluto, en absoluto. Yo estoy muy consciente que mi participación dentro del proceso fue parte de un sector que apuntaba efectivamente a la construcción de un proyecto de país, y dentro de ese proyecto país reafirmar efectivamente la democracia participativa y protagónica, reafirmar el desarrollo del país hacia la construcción de un desarrollo endógeno, hacia la construcción de un desarrollo con unos niveles de soberanía, de independencia. Obviamente, para mí el actor fundamental del proceso tenía que ser el pueblo organizado y consciente. Y cuando hablo de conciencia me refiero a un pueblo que está vinculado con un proyecto y una esperanza de construcción de un país. ¿Cómo conoció al presidente Chávez? Elías Jagua me llamó para trabajar en la construcción del ministerio. Éramos un grupo muy pequeño, estuvimos diseñando el ministerio, y en esas reuniones, discusiones, conoció al presidente Chávez. ¿Sigue teniendo contactos con Elías Jagua? No, nosotros nos separamos después del año 2007 como amigos y como compañeros de lucha. Fui la única ministra que, estando en cargos de responsabilidad, denunció y documentó hechos de corrupción que se entregaron en fiscalía en su momento. ¿Y eso le valió el cargo? Y eso me costó el amigo, los amigos, y bueno, y por supuesto me imagino que sí, el cargo, porque yo estaba haciendo lo que tenía que hacer, pues. Y
estoy hablando del año 2007. Uno de los casos que documentamos y denunciamos de corrupción fue precisamente todo un plan especial que había financiado, había aprobado el presidente Chávez los recursos para ese plan especial que tenía que ver con la instalación de unas plantas iraníes aquí en Venezuela. Hablé con Elías personalmente, lo llamé por teléfono, le notifiqué lo que estaba ocurriendo con estas plantas y de hecho le hice el reclamo porque ese proyecto es un proyecto que había montado él y sus equipos muy cercanos. No me contestó absolutamente nada. Yo intuí que bueno, la situación era muy compleja, muy grave. ¿Era usual que el presidente Chávez llamara a sus funcionarios en la madrugada? Sí, sí, a las 2. ¿Y usted podía estar durmiendo de repente? Y tenías que atender la llamada. ¿Y cuál diría usted que es el error del presidente Maduro en materia económica? Son muchos los errores que el presidente Maduro ha cometido, desde el mismo instante de no haber hablado, desde el mismo instante de no haber asumido responsabilidades, desde el mismo instante de no hablarle claro al país y al pueblo venezolano. Ha sido un gobierno irresponsable, ha sido un gobierno cínico y ha sido un gobierno hábilmente cínico, donde su preocupación, esa élite de poder, su preocupación central ha sido permanecer el poder, aunque tenga, como lo ha venido haciendo, destruyendo el país. Es lamentable, pero esa es la situación que tenemos de este gobierno. ¿Usted la rectificación la ve posible con el presidente Maduro? Imposible. No hay posibilidades de que el país supere la grave y profunda crisis que tenga en manos de esta élite que gobierna, donde no hay una propuesta de un proyecto de país, ni tampoco les importa el país. Poli, muchísimas gracias por haber estado aquí en la sección Al Volante de Hispano Post. Gracias a ti, Andrés.